la perfección y el zafiro, silencioso, el precio de un ego roto. Atención, ¿alguna vez has visto cómo una gran victoria pública enmascara una derrota personal profunda? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte el momento en que el poder silencioso se alza sobre la arrogancia ruidosa. Es curioso cómo las victorias más públicas pueden enmascarar las derrotas personales más profundas. Bajo las luces cegadoras y los aplausos atronadores, algunas personas no están ganando, se están desmoronando. Él no solo la dejó, sino que intentó borrarla frente a la élite de la ciudad. Marco Escrivá, 42 años, sostuvo a su nueva prometida como un trofeo, un premio impecable y deslumbrante, mientras desechaba a su exesposa, Elena Vidal, 38 años, como una reliquia olvidada. Se jactó de su actualización, su futuro brillante y la belleza perfecta de su prometida, creyendo que Elena no era nada sin él, un fantasma en el festín de su propia vida. Pero cometió un error catastrófico. Asumió que ella estaba llorando en las sombras. Nunca imaginó que mientras él estaba ocupado, presumiendo de un diamante, ella había aceptado en silencio una mina de zafiros. ¿Qué sucede cuando el ego de un hombre firma un cheque que su realidad no puede pagar? Quédate con nosotros. La gala de la misericordia, el origen del insulto. El aire en el gran salón de baile del Hotel Arts en la ciudad condal, Barcelona, era denso con el aroma a dinero y lirios. Era la gala anual de la Fundación Esperanza Mediterránea, una noche donde los titanes financieros y la élite social de Cataluña se reunían para superarse en pujas, vestimenta y brillo bajo el pretexto de la filantropía. Para Elena Vidal, era la primera vez que asistía a un evento social importante sola, desde su divorcio de Marco Escrivá. Ella se había labrado un nombre a través de su estudio de arte contemporáneo, convirtiéndose en un espacio respetado para artistas emergentes de la costa. Pero en estos círculos, seguía siendo, y quizás para siempre sería, la exesposa de Marco Escrivá. Ella lo vio al otro lado de la sala, un tiburón en un smoking Armani a medida, y del brazo de él, Celeste Román, 28 años. Celeste, Elena tenía que admitir, era impresionante. 10 años más joven, con el pelo color cobre pulido y una sonrisa calibrada por expertos para el máximo encanto y atractivo fotográfico. Elena estaba bebiendo una copa de cava, hablando con una anciana miembro de la junta sobre una posible dotación para las artes, cuando sintió un cambio repentino en la energía de la sala. Marco había subido al escenario. No estaba en el programa, pero una generosa donación de última hora tenía la costumbre de crear nuevos puntos en la agenda. «Buenas noches a todos», la voz de Marco resonó, suave y confiada. Lanzó una sonrisa que había cerrado tratos de miles de millones de euros y que una vez, mucho tiempo atrás, había capturado su corazón. Solo quería tomar un momento en esta noche de generosidad para hablar de nuevos comienzos, de encontrar el verdadero valor. Elena sintió un frío pánico recorrer su espalda. Conocía ese tono. Era la voz de Marco diciendo, «Soy el rey del mundo». Como muchos saben, continuó, gesticulando para que Celeste se uniera a él en el escenario. El último año ha sido de transición para mí, pero también ha sido de increíble descubrimiento. Envolvió su brazo alrededor de la cintura increíblemente pequeña de Celeste, acercándola. La luz de las arañas de cristal atrapó el enorme diamante amarillo canario en su mano izquierda, enviando un rocío de fuego amarillo sobre los rostros de la primera fila.
Descubrí lo que significa estar con alguien que realmente inspira, alguien cuya belleza, por dentro y por fuera, es un activo en sí mismo. Sonrió a Celeste, quien se sonrojó con modestia. Cuando apuntas a la cima, necesitas una compañera que se vea a la altura, alguien que brille, alguien impecable. Flawless. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido. Elena recordó la noche en que se había quedado despierta hasta tarde, ayudándolo a preparar presentaciones, corrigiendo sus informes, usando su experiencia en diseño para ayudarlo a conectar con inversores excéntricos amantes del arte. Él solía llamarla su arma secreta. Y ahora, frente a una sala llena de sus antiguos amigos y colegas, la estaba reformulando como un pasivo, un prototipo defectuoso que él había tenido que descartar. Un gestor de fondos de cobertura en una mesa cercana, Guillermo Salas, que había sido padrino en su boda, se inclinó hacia su esposa y susurró, no lo suficientemente bajo. Ese es un golpe brutal a Elena. ¡Qué cruel! Elena se quedó paralizada. Su copa de cava se sentía pesada en su mano. Podía sentir cientos de pares de ojos yendo de ella a la pareja radiante en el escenario. Algunos eran de lástima, otros de mórbida curiosidad. Era una ejecución social. Y ella era la invitada de honor. Así que me gustaría proponer un brindis, anunció Marco, levantando su copa. Por mi magnífica prometida, Celeste, gracias por mostrarme cómo es realmente un 10 perfecto. Por un futuro tan brillante y hermoso como tú. La sala estalló en aplausos, una mezcla de genuino entusiasmo por el espectáculo y nerviosismo. La mirada de Marco recorrió la sala, y por un momento fugaz sus ojos se encontraron con los de Elena. No había remordimiento en ellos, solo un frío brillo triunfante. Estaba dejando claro, yo gané, tú perdiste. Elena no se inmutó, sostuvo su mirada, su expresión, una cuidadosa máscara de neutralidad. No le daría la satisfacción de verla desmoronarse. Tomó un sorbo lento y deliberado de su cava. Las burbujas sabían a ceniza en su boca. Cuando el brindis terminó, dejó la copa en una bandeja de un camarero que pasaba y se dio la vuelta con un aplomo que no sentía, saliendo del salón de baile. Su cabeza en alto, el clic de sus tacones en el suelo de mármol, fue el único sonido que se permitió hacer. La revelación en el silencio, interacción. El viaje de regreso a su villa en Sarriá fue borroso. La humillación era demasiado aguda, demasiado fría para las lágrimas. Se sentía como un fragmento de hielo alojado en su pecho. Marco no solo la había insultado, había devaluado retrospectivamente toda su vida juntos. Había reformulado 12 años de sociedad como un acuerdo de negocios, donde ella no cumplía con las cualificaciones estéticas. Impecable. Una vez dentro de su casa, el silencio fue un abrazo de bienvenida. Se hundió en su sofá de terciopelo. La adrenalina de su huida digna finalmente disminuyó. Su teléfono vibró. Era una llamada de FaceTime de Adrián Torres. El nombre era un terremoto en los mundos de la tecnología y la inversión global, aunque él era un fantasma en las páginas de sociedad. Un recluso notorio que valoraba su privacidad por encima de todo. Se habían conocido hace 6 meses, no en una gala, sino en su galería. Él no sabía quién era su exmarido, y por primera vez se sintió simplemente Elena. Ella contestó, forzando una sonrisa. Ahí está. La voz de Adrián fue un murmullo bajo y cálido que calmó sus nervios. ¿Qué tal el desfile de pavos reales? Fue como se esperaba, dijo ella, con voz uniforme. Muchas plumas. Él estudió su rostro, su percepción inquietantemente aguda. ¿Llevas puesta tu armadura? ¿Qué pasó, Lena? Ella dudó.
Luego la presa se rompió. Las palabras salieron a borbotones, una recitación plana y cansada del discurso de Marco, el brindis, el diamante canario, la mirada colectiva de la sala. Adrián escuchó sin interrupción, su expresión endureciéndose de preocupación a una furia quieta y fría. «Ese hombre», dijo Adrián finalmente, con la voz peligrosamente baja, «es un necio, un tonto ruidoso, inseguro y espectacularmente cruel». «¿Estás bien, amor mío? De verdad, ahora sí», susurró ella. «Nunca», dijo Adrián con ferocidad. «Tú construiste una vida. Él solo estaba en ella. Él no te hizo quien eres, Elena. Ahora, tengo una pregunta para ti, y no tiene nada que ver con él». Corrió la cámara en la mesa. A su lado había una caja de terciopelo negra, sencilla y elegante. La abrió. Dentro, anidado en la seda oscura, había un anillo. No era una roca chillona como el de Celeste. Era un zafiro, del color de un cielo crepuscular, tallado en una clásica y elegante forma de esmeralda y flanqueado por 2 sutiles diamantes perfectamente combinados. Era un anillo que susurraba, no gritaba. Era atemporal, como el arte que él amaba. Iba a hacer esto en Lisboa el próximo mes, en el café donde nos sentimos por primera vez como nosotros, dijo, su voz suavizándose. Pero creo que ahora es un momento mejor. No quiero que tengas una noche más donde te sientas devaluada. Elena Vidal, eres la mujer más brillante, compasiva y verdaderamente hermosa que he conocido. No eres un accesorio, eres la colección entera. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran lágrimas de vergüenza o humillación. Eran lágrimas de alegría abrumadora e inesperada. El hielo en su pecho se derritió, reemplazado por una calidez que se extendió por todo su cuerpo. Sí, respiró ella, una risa burbujeando a través de las lágrimas. Adrián, sí, por supuesto que sí. Bien, dijo él, con una sonrisa lenta y brillante extendiéndose por su rostro. Ahora, con respecto a tu exmarido, creo que es hora de que aprenda una lección sobre lo que realmente significa el verdadero valor. Dale me gusta a este video. Si crees que la verdadera felicidad siempre se encuentra en el silencio, no en el ruido. Black Pawn, el jaque mate silencioso. El clímax. La mañana después de la gala, Marco Escrivá cabalgaba una ola de autosatisfacción. Su oficina se sentía como una sala del trono. Su brindis ya era la comidilla de la ciudad. Era el vencedor. Su enfoque, sin embargo, estaba en el mayor negocio de su carrera: la adquisición de CoreLogix Dynamics, una firma de logística de IA de vanguardia. Este acuerdo lo elevaría de jugador exitoso a leyenda. Cerca del mediodía, su línea privada sonó. Era Guillermo Salas, su ex padrino de boda. «Marco», dijo Guillermo, con la voz tensa. «Necesitamos hablar. Estoy escuchando algunos rumores extraños sobre el acuerdo de CoreLogix». «¿Qué clase de rumores?» «La calle dice que CoreLogix ya no está en venta, al menos no para ti. Escuché que su junta tuvo una reunión de emergencia esta mañana. Algo sobre una reevaluación de los posibles compradores basada en el carácter y la visión a largo plazo». «¿Carácter? Esto es finanzas, no catequesis», se mofó Marco. «Están postureando para subir el precio». «No lo sé, hombre. Se usó la palabra lista negra. Viene de una fuente sólida». Un nudo de inquietud se apretó en el estómago de Marco. ¿Lista negra? Absurdo. ¿Quién tendría ese tipo de influencia? Mientras tanto, en su tranquilo estudio, Elena estaba teniendo un día muy diferente. Su teléfono se iluminó. Era Adrián. «Buenos días, prometida», dijo él. Su voz era ligera,
pero ella podía escuchar una corriente subterránea de algo acerado. «Buenos días, prometido», respondió ella. La palabra sabía maravillosa. «Acabo de tener una conversación muy interesante con mi junta», dijo. «Específicamente, la junta de una pequeña empresa de logística que fundé hace unos años. Puede que hayas oído hablar de ella. CoreLogic Dynamics». Elena se enderezó de golpe. «Espera, ¿tú eres el dueño de CoreLogic Dynamics?» «Soy el único dueño», confirmó él. «Es divertido lo que puede crecer cuando no persigues los focos. Parece que un hombre llamado Marco Escrivá ha estado intentando muy fuerte comprarla». Elena se quedó sin palabras. La ironía cósmica era impresionante. El acuerdo que definiría la carrera de Marco estaba enteramente en manos del hombre que él había intentado humillar sin querer. Él no sabe que estás conectado a ella, ¿verdad? «No tiene idea», dijo Adrián, y ahora ella podía escuchar la fría satisfacción en su voz. «Tampoco sabe que mi inversor principal en Londres, el que me acaba de ayudar a cerrar mi ronda actual, estaba a punto de respaldar su oferta final para la adquisición». «Pasado», enfatizó. Las piezas encajaron. Marco pensaba que tenía su financiación asegurada. No tenía idea de que el dinero era controlado, en última instancia, por la misma persona cuya empresa estaba tratando de comprar y cuya prometida acababa de humillar públicamente. «Esta mañana», continuó Adrián, «mi equipo recibió una alerta de nuestro servicio de monitoreo de medios. Marcó un artículo. Presentaba una foto encantadora de tu exmarido y su acompañante, y citaba su brindis de anoche en su totalidad. Los miembros de mi junta no quedaron impresionados. Sintieron que su marca, como él la llama, no estaba alineada con los valores de discreción y respeto de nuestra empresa. Las propias palabras de Marco, su propia necesidad de validación pública, estaban siendo utilizadas como el arma para deshacerlo. «¿Y ahora qué sucede?», preguntó Elena, con el corazón latiendo rápido. «Por ahora, nada», dijo Adrián. «Vamos a dejar que sude. Vamos a dejar que llame y envíe correos electrónicos y se pregunte por qué el negocio de su vida simplemente se evaporó en el aire. Que se siente en su sala del trono y se dé cuenta de que las paredes están comenzando a cerrarse. Algunas lecciones», añadió, «se aprenden mejor en silencio. El colapso de la marca. La caída. La siguiente semana para Marco Escrivá fue de una frustración creciente que se convirtió en pánico puro. El silencio de CoreLogic era absoluto y ensordecedor. Sus inversores europeos de repente se volvieron evasivos. El capital prometido, el alma de su adquisición, fue retrasado indefinidamente. Su relación con Celeste, construida sobre el superficial lecho de la vanidad mutua, comenzó a mostrar grietas. «¿Por qué estás tan tenso todo el tiempo?», preguntó ella una noche. «¿Por qué estoy tenso, Celeste?», espetó Marco. «El mayor acuerdo de mi vida está implosionando sin razón. ¿Y a ti te preocupa el ambiente?». «Bueno, no es mi culpa», hizo un puchero Celeste. «Quizás simplemente no eras tan bueno como pensabas». El comentario, aunque tonto, tocó una fibra sensible. Una mañana de lluvia que coincidía con su estado de ánimo, la bomba finalmente cayó. No vino en forma de colapso del mercado. Vino en la portada de Prestigio, la revista de estilo de vida de lujo más influyente de la ciudad. La cubierta era una obra maestra de elegancia discreta. Una fotografía de dos personas, en un jardín privado bañado por una suave luz natural. Un hombre con cabello oscuro y una sonrisa tranquila tenía su brazo alrededor de una mujer. Ella se inclinaba hacia él, su rostro encendido con una felicidad serena y genuina.
Su mano descansaba sobre su pecho, y en su dedo, un magnífico zafiro azul crepúsculo, parecía atraer toda la luz. La mujer era Elena. El hombre, Torrenbuena. El titular en negrita decía: Poder silencioso, Adrián Torres y Elena Vidal sobre el amor, el arte y el nuevo significado del éxito. Marco sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El artículo detallaba la filantropía de Adrián, su mente brillante y su profundo respeto por el trabajo de Elena. Y luego estaba la cita de Adrián. El periodista le había preguntado qué le atrajo de Elena. En un mundo lleno de gente gritando para ser notada, citaba a Adrián, ella es una persona de sustancia, es un original, no una copia. Es, en una palabra, impecable. Flawless, impecable. La palabra, su palabra, la que Marco había usado para humillarla, ahora utilizada para elevarla a un pedestal que él nunca podría esperar escalar. Marco miró la fotografía, su mente finalmente conectando los puntos de forma horrible. Core Logics, los inversores, el silencio, la lista negra. No era negocio. Nunca había sido negocio. Era personal. El hombre al que había desechado y ridiculizado públicamente, estaba prometido con el mismo hombre que ahora tenía todo su futuro profesional en la palma de su mano. Se dio cuenta. Él había estado jugando a las damas, moviendo sus piezas con arrogancia, mientras que Adrián había estado jugando al ajedrez tridimensional desde el momento en que Marco abrió la boca en esa gala. La puerta de su oficina se abrió. Era Celeste, con su propia copia de la revista. «Marco», dijo ella, con voz apenas audible. «¿Viste esto? ¿Es real?» Él miró a su prometida. Y por primera vez no la vio como un trofeo. La vio como una responsabilidad. Un símbolo de su propia superficialidad catastrófica. El accesorio impecable de su éxito era ahora la encarnación viva de su fracaso. «Sí», dijo Marco, con la voz hueca. «Es real». Vio el cálculo desplegarse en los ojos de Celeste. La adoración se había cuajado en una mirada fría y evaluadora. Ella estaba mirando un mal negocio. «Mi madre siempre me dijo que cortara mis pérdidas», dijo ella con frialdad, arrojando el anillo de diamante amarillo sobre el mostrador de mármol. Rebotó y tintineó. «Puedes recuperarlo. Es probablemente el único activo valioso que te queda. Y francamente, está empezando a parecer de mal gusto». Ella salió sin mirar atrás. Marco, impulsado por un cóctel tóxico de rabia y Macallan, se dirigió a la galería de Elena. Irrumpió en el espacio, con una mirada salvaje. «Elena», dijo, su voz un gruñido, «hiciste esto tú y él. Esto fue tu complot de venganza, ¿verdad?» Elena se giró, su expresión tranquila, sin sorpresa. «Me das demasiado crédito, Marco, y a ti muy poco». No tuve que mover un dedo. «No me mientas», escupió, con el rostro a centímetros del de ella. «Él usó mi propia palabra contra mí. Eso fue una puñalada». «Lo único de lo que soy culpable», dijo ella, con la voz firme, «es de enamorarme de un buen hombre que me ve por lo que soy. El resto, eso fuiste todo tú. Tú fuiste quien se paró en un escenario y anunció al mundo que el valor de una mujer se mide por su apariencia. Estuviste tan ocupado construyendo una marca que te olvidaste de construir un carácter». Ella dio un paso más cerca. «Adrián no te arruinó, Marco. Solo sostuvo un espejo. Y tú lo hiciste añicos. No tuvo que atacarte. Simplemente se sentó y observó cómo te autodestruías. Ese brindis en la gala no fue un ataque contra mí. Fue una confesión pública de tu propia inseguridad, profundamente arraigada, y superficialidad. Y en su mundo, en el mundo del poder real y la sustancia, eso es una falla fatal.
Fuiste simplemente descalificado de un juego que ni siquiera sabías que estabas jugando. Se sintió como un golpe físico. El fuego en su pecho se apagó, dejando un vasto vacío. «Deberías irte, Marco», dijo Elena suavemente, dándole la espalda mientras estudiaba una escultura. No fue un rechazo, fue una liberación. El legado en la calma. Conclusión significativa. 6 meses después, el nombre Marco Escrivá era un fantasma en la diagonal. Escrivá Global Holdings se había derrumbado con una velocidad espectacular. Marco fue visto por última vez almorzando con sus padres, sin traje a medida, solo una camisa arrugada y ojos cansados. La famosa arrogancia se había ido, reemplazada por la espalda encorvada de un hombre aplastado bajo el peso de su propia soberbia. Para Elena y Adrián, la vida se había convertido en una clase magistral de alegría tranquila y deliberada. Su boda fue lo opuesto a la gala. Se casaron en una terraza bañada por el sol en Sitges. Sus votos no trataron sobre fusiones o métricas. Hablaron de valores compartidos, respeto mutuo y una sociedad construida sobre la verdad. ¿Recuerdas esa noche?, preguntó Elena a Adrián una noche, mirando el cielo crepuscular. Lo recuerdo. Sentí que una parte de mí había aceptado su definición de valor, confesó ella. Y ahora, Elena se giró en sus brazos para mirarlo, sus ojos claros y luminosos. Ahora sé que mi valor nunca fue de él para definir. Siempre fue mío para poseer. Mi vida con él no fue un desperdicio. Fue una educación larga y necesaria. Me enseñó la diferencia entre el brillo y el oro, entre el ruido y la sustancia. En cierto modo, su crueldad fue un regalo. Rompió la última cadena y me liberó. La mejor venganza no fue un plato frío servido en público, sino una vida cálida y hermosa, vivida bien, auténticamente y lejos. Muy lejos del ruido. Esta historia nos recuerda que el verdadero poder no se trata de a quién puedes pisotear para llegar a la cima, sino de cuántas personas puedes elevar una vez que estás allí. Llamada final a la acción. Amigos, si han llegado hasta el final de la historia de Elena, tal vez algo sobre su viaje resonó profundamente en ustedes. ¿Dónde en tu vida has permitido que alguien más defina tu valor? ¿Y qué pasaría si te detuvieras? Si esta historia te dio esperanza o claridad, o simplemente te recordó que la fuerza y la bondad no son mutuamente excluyentes. Por favor, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y no olvides suscribirte al canal. Nos encantaría compartir más historias contigo. Hasta la próxima. Construye tu vida con piedra, no con cristal. El reflejo final en el cristal roto. El destino de Marcus. El invierno de Marcus. 6 meses después. 6 meses después, el nombre de Marco Escrivá era menos que un fantasma en la diagonal. Se había convertido en una historia de advertencia susurrada en voz baja en los clubes privados y terrazas de Barcelona. Escrivá Global Holdings se había derrumbado con una rapidez espectacular. Los activos fueron liquidados en una venta de liquidación para cubrir una montaña de deudas. El ático en Pedralbes, una vez un monumento a su éxito, fue vendido con una pérdida humillante. La última aparición pública de Marco no apareció en prestigio ni en expansión, sino en una foto granulada, espontánea, tomada fuera de un discreto bar de tapas en el barrio de Sants. Estaba almorzando solo. No había Rolex en su muñeca, ni traje a medida. Solo una camisa arrugada y ojos cansados. La famosa arrogancia se había ido, reemplazada por los hombros cansados de un hombre
aplastado bajo el peso de su propia arrogancia. Pregunta: ¿crees que hay esperanza para la redención de un personaje como Marco? ¿O su destino estaba sellado por su ego? Comparte tu opinión en los comentarios. La fama o la semilla del zafiro, el legado de Elena. Para Elena y Adrián, la vida se había convertido en un magisterio en alegría tranquila y deliberada. Su fundación Art Spark no era un esfuerzo de vanidad, era su misión compartida. Invirtieron decenas de millones en el establecimiento de centros creativos de última generación en escuelas públicas de Cataluña. Una tarde de otoño, visitaron el primer centro completado en el Poble Sec. Caminaron por una sala soleada llena de niños pintando, esculpiendo y componiendo música con equipos nuevos. Una niña con las mejillas manchadas de pintura le mostró a Elena con orgullo su vibrante lienzo. En ese momento, al ver la chispa de creatividad encenderse en los ojos de un niño, Elena sintió un sentido de propósito más profundo que cualquier inauguración de galería o conquista social. Ella ya no estaba definida por los hombres de su pasado. Era Elena Vidal, filántropa, experta en arte y coarquitecta de un legado significativo. El idil encuentro final. Irrelevancia. Una noche fresca de otoño, Elena y Adrián estaban en la terraza de su nuevo hogar. Un santuario moderno y elegante encaramado sobre las colinas de Sant Cugat del Vallès, lejos del caos de la ciudad. El diseño estaba pensado para abrazar el paisaje, no para dominarlo. Era un hogar, no un monumento. Adrián se acercó por detrás, abrazándola por la cintura, mientras ella miraba el horizonte. El cielo crepuscular era un remolino de violeta y ámbar, una obra maestra que ningún artista podría replicar. ¿En qué estás pensando, amor mío?, preguntó él en voz baja. Recuerdo esa noche, dijo ella en un susurro. Una parte de mí, durante 12 años, había aceptado su definición de valor. Pensé que mi valía estaba ligada a su éxito. Cuando él se puso de pie allí y dijo esas cosas, fue como si estuviera confirmando mi miedo más profundo, que yo era desechable. ¿Y ahora?, preguntó Adrián con suavidad. Elena se giró en sus brazos para mirarlo, sus ojos claros y luminosos. Ahora sé que mi valor nunca fue suyo para definir, dijo ella. Mi vida con él no fue un desperdicio. Fue una larga, difícil y, en última instancia, necesaria educación. Me enseñó la diferencia entre el brillo y el oro, entre el ruido y la sustancia. En cierto modo, su crueldad fue un regalo. Rompió la última cadena y me liberó. Me condujo aquí. Adrián sonrió. Él era un necio, Elena, un hombre muriendo de sed mientras estaba parado en un río, porque estaba demasiado cautivado por su propio reflejo para ver el agua que da vida a su alrededor. Nunca te vio. Se besaron. Un beso que fue a la vez apasionado y pacífico. Un testimonio del mundo tranquilo e inquebrantable que habían construido juntos. No era una vida de drama o venganza. Era una vida de propósito, asociación y amor profundo. Habían ganado, no al derrotar a un enemigo, sino simplemente al elegir construir un mundo mejor. Uno que no tenía cabida para la crueldad superficial de hombres como Marco Escrivá. La amada final, a la acción. Y así concluye nuestra historia. El mejor tipo de justicia no es la venganza, es el éxito silencioso. Marco Escrivá vio el valor en las superficies, en los trofeos y en el rugido de la multitud. Construyó una vida hecha de cristal y se sorprendió cuando se hizo añicos. Elena, en cambio, aprendió a encontrar valor en la sustancia, en el carácter
y en la fuerza tranquila de su propio corazón. Si esta historia te dio claridad o te recordó que la fuerza y la amabilidad no son mutuamente excluyentes, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esta lección. Suscríbete al canal para más historias de poder y verdad. Hasta la próxima. Construye tu vida con piedra, no con cristal. Y recuerda, las vidas más tranquilas a menudo dejan los legados más ruidosos. El eco de un nombre, un año después. Un año después de la liquidación de Escrivá Global Holdings, Marco se había convertido en una dolorosa realidad. Vivía en un apartamento alquilado y destartalado en las afueras de Madrid, lejos del brillo deslumbrante de Barcelona. Marco, quien una vez dirigió un imperio con un teléfono, ahora hacía el trabajo de mensajería y recepción de suministros de oficina para una pequeña consultora, un empleo para el que tuvo que ocultar su pasado. Una tarde lluviosa, mientras clasificaba las revistas recién llegadas para su jefe, Marco vio una copia de Forbes colocada cuidadosamente sobre el escritorio. La cara en la portada no era la suya, sino el rostro de la persona a la que él había llamado un don nadie, y la gestora era Elena Navarro, su nuevo apellido de casada. Estaba retratada en una fotografía en blanco y negro, poderosa y serena, con un titular enorme: Elena Navarro, la dama de hierro silenciosa y el legado humanitario. El artículo no solo elogiaba el éxito meteórico de Navarro Corp, la nueva empresa de Adrián y Elena, que había crecido 5 veces más rápido que la antigua CoreLogics, sino que también se centraba fuertemente en su integridad y filantropía. En particular, dedicaba gran espacio a la fundación ArtSpark, la visión de Elena de llevar el arte a las comunidades desfavorecidas. Marco leyó un extracto de la entrevista, donde se le preguntó a Elena sobre su transformación asombrosa. No hubo ninguna transformación asombrosa, respondió Elena. Siempre fui quien soy. Es solo que, antes, elegí vivir en la privacidad para proteger mi energía. Cuando construyes un imperio, tienes que lidiar con personas que aman el ruido y la superficie. Intentarán definirte por lo que ven en el escenario. Aprendí que el verdadero poder reside en quién eres cuando nadie está mirando. Y mi valor, al igual que el valor de mi trabajo, no puede medirse con ningún anillo de diamantes. Esa frase, una réplica sutil que ni siquiera mencionaba a Marco, fue un golpe devastador. Se dio cuenta de que Elena había utilizado su propia historia, la historia del desprecio público de Marco, para solidificar su imagen inmaculada y elegante en el mundo de los negocios. La arrogancia de Marco no solo destruyó su carrera, sino que también se convirtió en la plataforma para la nueva reputación de Elena. CTAs. Si ves que la arrogancia siempre tiene un precio muy alto, comenta ahora mismo con la palabra sustancia. El encuentro gélido. La escena final. Una fría mañana, Marco estaba esperando el autobús en una parada de las afueras. La delgada chaqueta que había comprado en una tienda de segunda mano apenas lo protegía del frío. Un reluciente Maybach negro, cuyo motor era un rugido ajeno a ese vecindario, se detuvo en el bordillo. Un chófer se apresuró a abrir la puerta trasera con un gran paraguas negro. Una pierna emergió. Luego, una figura. Era Elena. Iba de camino a una reunión crítica para finalizar la adquisición de un gran terreno que Marco, irónicamente, había codiciado una vez. Llevaba un abrigo de lana color crema que probablemente costaba más que todo su salario anual.
Parecía afilada, concentrada y totalmente fuera de lugar en esa zona. Marco intentó encogerse, pegándose al cristal sucio de la marquesina. «La adquisición está finalizada, Sara», dijo Elena a su asistente, su voz nítida y clara a través de la lluvia. «Quiero que la nueva integración del servidor comience el lunes. Este algoritmo de IA es la pieza final para la red logística central de Navarro Corp». Marco sintió que la sangre se le helaba. Este edificio. El edificio antiguo que pasaba todos los días. Ella lo había comprado. Estaba expandiendo su imperio hacia el último lugar donde él se había sentido a salvo de su recuerdo. Debe haber hecho un ruido, un jadeo o una maldición ahogada, porque su cabeza giró. Sus ojos, claros y grises como el cielo lluvioso, recorrieron la parada de autobús. Pasaron por encima de él. Luego volvieron. Sus miradas se fijaron a través de los 6 metros de asfalto mojado. Marco se congeló. Vio todo en ese segundo. El hombre que fue. El hombre en el que se había convertido. El café barato. Los puños deshilachados. La mirada vacía en sus propios ojos. Elena lo miró. No había reconocimiento. No había odio. No había lástima. No había triunfo. Era la mirada que una persona le da a un extraño con el que accidentalmente hizo contacto visual en un tren. Fue un destello fugaz e impersonal de reconocimiento de que otro ser humano estaba ocupando espacio, seguido de un descarte total e inmediato. En esa mirada única y vacía, Marco Escrivá no era su exmarido. No era el hombre que la había traicionado. Ni siquiera era el hombre que ella destruyó. Era simplemente un hombre al azar, temblando en una parada de autobús. Él era simplemente irrelevante. Ella se volvió hacia su asistente, como si él nunca hubiera existido. «Vámonos, llegamos tarde a la llamada de la Junta de Tokio». El Maybach se alejó silenciosamente. Marco se quedó solo bajo la lluvia, todo su cuerpo temblando. La humillación en la gala, el despido, el desalojo, nada de eso se comparó con esto. Ser mirado con una indiferencia tan aplastante. Su taza de café de cartón se arrugó en su mano. El autobús se detuvo. Él no subió. Se quedó allí, mirando el bordillo vacío, empapándose en la lluvia fría y dura. Cierre significativo. Construir con piedra, no con espejos. La lección final. La historia ha terminado. Marco Escrivá buscó el valor en las superficies y en el rugido de la multitud. Construyó una vida de cristal y se sorprendió cuando se hizo añicos. Elena, por otro lado, aprendió a encontrar el valor en la sustancia, en el carácter y en la fuerza tranquila de su propio corazón. Ella construyó una vida de piedra y creó un legado. El mejor tipo de justicia no es la venganza, es el éxito silencioso. Si esta historia te dio claridad o te recordó que la fuerza y la amabilidad no son mutuamente excluyentes, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para más historias de poder y verdad. Hasta la próxima. Construye tu vida con piedra, no con cristal. Y recuerda, las vidas más tranquilas a menudo dejan los legados más ruidosos. La confesión a la lluvia, el despertar. Marco se quedó empapado en la parada de autobús durante 1 hora. La indiferencia de Elena, ese vacío, lo había despojado de su última capa de autoengaño. Ya no podía culparla por su caída. Ya no era un complot, era un hecho. Al día siguiente, Marco fue a trabajar, pero en lugar de revisar los paquetes, se sentó en su escritorio y se quedó mirando su reflejo en la oscura pantalla de su ordenador. Recordó el anillo de zafiro de Elena, la joya que susurraba. Nunca había entendido a Adrián.
el multimillonario que evitaba la ostentación. Ahora lo entendía. El verdadero poder no necesita hacer ruido. Es el ruido lo que persigue al poder. Y él, Marco, había sido el hombre más ruidoso de Barcelona. La noche que se casaron, Elena le había regalado un pequeño cuadro que había pintado ella misma. Un paisaje gris y tormentoso, con un solo rayo de sol atravesando las nubes. Él lo tiró a un trastero, llamándolo demasiado sombrío. El cuadro no era sombrío, era honesto. Era el único regalo que ella le había dado que no pretendía ser perfecto. Pregunta de reflexión. ¿Cuál crees que fue el momento más grande de realización para Marco? ¿El fracaso del acuerdo o la indiferencia de Elena? Déjanos tu opinión y debatamos. Un nuevo amanecer, sin brillo. La humildad. La semana siguiente, Marco tomó una decisión. En lugar de buscar un trabajo más glamuroso, o un ascenso, o intentar recuperar su estatus, él dimitió. Se mudó a un pequeño pueblo de pescadores en el norte, Cudillero, Asturias, un lugar donde el mar era áspero. Las casas eran coloridas pero sencillas, y nadie preguntaba quién eras o de dónde venías. El dinero que le quedaba era escaso, pero suficiente para alquilar una pequeña habitación. Encontró trabajo en un astillero, lijando y pintando botes, un trabajo manual y agotador que le hacía doler los músculos y le congelaba las manos. No había reuniones, ni acciones, ni juntas directivas. Solo el olor a sal y pintura y el ritmo constante de las olas. En las noches frías, en lugar de beber coñac caro en un ático, él se sentaba en un muelle, mirando el horizonte oscuro. Estaba solo, pero por primera vez en años, Marco se sintió en paz. Había cambiado el miedo al fracaso por la aceptación de su realidad. Un día, mientras lijaba un viejo balandro, el dueño del barco, un hombre mayor y amable llamado Paco, le preguntó: «Tienes manos de oficinista, hijo. ¿Por qué has venido aquí a romperte la espalda?» Marco se tomó un momento, inhaló profundamente el aire salado y dijo, con una honestidad brutal: «Estaba construyendo mi vida sobre una mentira, Paco. Todo era superficial. Perdí todo porque no sabía la diferencia entre el brillo y el oro». Paco sonrió, una sonrisa arrugada por el sol y la sal. «El mar te enseña la lección más importante, muchacho. No importa cuán grande sea tu barco, si no construyes el casco con sustancia y humildad, el océano te lo tragará. El mar no escucha tu ego». Marco asintió. Él ya no era el tiburón. Era un náufrago, y la paz que sentía ahora era el consuelo frío de haber tocado fondo. Finalmente se dio cuenta de que la vida que había humillado a Elena no era la vida que él envidiaba. Era la vida que él había perdido. El legado final. El verdadero zafiro. En Barcelona, la Navarro Corp continuó prosperando. Elena, con el zafiro en el dedo, se convirtió en una leyenda silenciosa en el mundo de los negocios. Una mujer que demostró que el éxito no requería crueldad, solo carácter. Nunca más pensó en Marco. Él ya no era una fuente de dolor o una fuente de triunfo. Él era simplemente un capítulo cerrado. Su verdadera victoria no fue desmantelar su carrera, fue borrarlo de su mente. Marco, sin embargo, nunca se olvidó. Pero el recuerdo dejó de ser una fuente de vergüenza y se convirtió en una brújula. Le enseñó a trabajar con integridad, a hablar con respeto y a valorar el olor a pintura y sal por encima del olor a colonia cara. Su final no fue una historia de redención gloriosa, sino de humildad ardua. Se había descalificado de un juego de poder,
pero finalmente se había clasificado para la vida. La mara final, la acción. Amigos, esta historia finalmente ha llegado a su puerto. Si el viaje de Elena te inspiró a buscar la sustancia sobre la superficie, y el viaje de Marco te recordó el precio del ego, dale me gusta a este video. Compártelo con un amigo que esté en una encrucijada. Suscríbete al canal. Recuerda, construye tu vida con piedra, no con espejos. Las vidas más tranquilas a menudo dejan los legados más ruidosos. Hasta la próxima. El nuevo activo de Marco, 2 años después. Han pasado 2 años desde que Marco Escrivá se instaló en Cudillero. El trabajo en el astillero había transformado sus manos, endureciendo la piel que una vez solo había sostenido copas de champán y plumas de oro. Su rostro, sin la presión constante de la actuación social, se había calmado, aunque el rastro de la derrota era permanente en sus ojos. Había ahorrado una pequeña cantidad de dinero. Un día, Paco le mostró un viejo bote de pesca, maltrecho y sin nombre, anclado en un rincón cubierto de algas del puerto. Nadie lo quiere, Marco. Necesita mucho trabajo, pero si lo arreglas, puede ser tuyo por un precio simbólico, dijo Paco. Marco vio el bote. No vio un activo de 9 cifras, sino un proyecto de vida. Invirtió cada euro que tenía en herramientas, pintura y madera, trabajando durante meses. Finalmente, el bote lució digno, simple, funcional y robusto. El día que Marco botó el barco, Paco le preguntó qué nombre le pondría. Marco dudó. Pensó en Celeste, en Vanguardia, en todos los nombres que representaban la vanidad. Finalmente, eligió un nombre sencillo: Valor. Su vida se convirtió en una rutina: pesca, reparación, silencio. Se había convertido, irónicamente, en un activo real para la pequeña comunidad de pescadores, que valoraba su trabajo duro y su honestidad, no su saldo bancario. La última portada: el legado del zafiro. Mientras Marco echaba sus redes en el Atlántico, a kilómetros de distancia, Elena estaba en la sede de Navarro Corp en Barcelona. Se estaba preparando para el lanzamiento de un proyecto internacional, una iniciativa de educación artística a gran escala en colaboración con el Museo del Prado. Adrián entró en su oficina con una sonrisa que ya no contenía furia, sino solo orgullo. Le entregó una copia de la revista The Economist, una publicación mucho más seria y menos propensa al cotilleo que prestigio. La portada era una toma aérea de la nueva sede de la Fundación Arts Park en Madrid, un edificio de vidrio y acero discreto, pero hermoso. El titular era una cita de Elena: el valor de un legado no se mide por su diamante, sino por su profundidad ética. Los inversores están impresionados, Lena, dijo Adrián. No solo por los números, sino porque saben que cada decisión que tomamos tiene una base real. Los cimientos son de piedra. Aprendimos de los cimientos de cristal, ¿verdad?, replicó ella, su tono desprovisto de toda amargura. La reflexión final de Marco. Una tarde, Marco regresó al puerto en su bote, Valor, con una modesta captura. Mientras atracaba, su mirada se detuvo en una anciana que estaba cosiendo una red en el muelle. Ella lo miró con calidez. Buen trabajo hoy, muchacho. Es un bote fuerte. Has hecho bien en darle ese nombre. El valor, es lo único que nos queda cuando el mar se enfurece. Marco sonrió débilmente. Él había pasado toda su vida buscando el valor en el mercado, en los precios de las acciones, en el brillo de un anillo. Ahora, su valor estaba ligado a la integridad de un viejo bote de madera, un objeto que él mismo había salvado del desguace. Se dio cuenta de que lo que había perdido
no era la mansión o el Aston Martin. Lo que había perdido era su integridad. Y la verdadera ironía no era que Elena estuviera prometida al dueño de CoreLogics. La ironía era que, al perderlo todo, Marco finalmente había encontrado el valor real que Elena siempre había poseído y que él tan cruelmente había despreciado. Había pagado un precio de miles de millones por una simple lección de vida. Fin de la historia. Agradecimiento y llamada final a la acción. Amigos, ha sido un viaje increíble. Si esta historia te dejó pensando en lo que realmente valoras, dale me gusta a este último fragmento. Dinos en los comentarios, ¿qué es valor para ti ahora? Suscríbete para más análisis profundos.